Muchas gracias, presidente. No puedo iniciar estas palabras sin agradecer la ilustración que nos brindó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia al señor Fiscal Nacional Económico, el señor subfiscal y todo su equipo. Creo que ha sido muy importante la posibilidad de ir conversando y perfeccionando este proyecto. Contrario a lo que, y con el riesgo de ser impopular, contrario a lo que se ha planteado acá, yo quiero reconocer también que la penalización de la colusión no es un tema pacífico, ni en Chile ni en el extranjero. En el derecho comparado hay países que han optado por la sanción penal y hay otros que han optado por no tener sanción penal y dejar al ámbito administrativo la solución y la sanción de carácter administrativo, a través de multas principalmente, los delitos, las acciones colusivas o atentatorias contra la libre competencia. No obstante lo anterior, producto no de los hechos que han motivado probablemente la discusión acelerada de parte del gobierno de este proyecto, sino con mucha anterioridad, y yo no siendo parte de ese proyecto, y debo reconocer ahí la autoría, el senador Espina, junto a otros señores senadores y señoras senadoras, se inició en el Senado de la República una discusión sobre esta materia. Y tuvimos invitado al señor Fiscal Nacional Económico, al Tribunal de Libre Competencia, su presidente, expertos de libre competencia de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad de Chile, y la verdad es que habían opiniones disímiles y diversas respecto a esta materia. No obstante lo anterior, considerando la importancia de lo que significa una conducta lesiva contra la libre competencia y particularmente la afectación de los derechos de millones de consumidores que se fueron afectados, por ejemplo, por el caso de la colusión de las farmacias, de la industria de los pollos, de las radios y otras colusiones que ha conocido nuestra sociedad, el gobierno decidió enviar un proyecto de ley destinado a establecer la sanción penal. Y luego de múltiples discusiones, de estudiar experiencia de derecho comparado, llegamos a la conclusión de que, incluido el Fiscal Nacional Económico, que si íbamos a incorporar al derecho penal a otra institución como es el procedimiento penal, el proceso penal dentro de estas materias, teníamos que ser extremadamente cuidadosos para no afectar la principal herramienta que, a dichos del señor Fiscal Nacional Económico, constituyen el instrumento que ha posibilitado en los últimos años el desbaratamiento de carteles de colusión de manera exitosa, la delación compensada. Entonces, el trabajo que se hizo en el Senado de la República fue de compatibilizar dos sistemas naturalmente distintos, donde las pruebas se evalúan, se valoran, se ponderan de una forma distinta, con un criterio distinto. Sepan los auditores cuando nos están mirando probablemente en la transmisión de esta sesión, que la persona investigada que es citada por el Fiscal Nacional Económico no tiene derecho a guardar silencio. No lo tiene. Derecho que sí asiste en el proceso penal. En el proceso administrativo de la Fiscalía Nacional Económica, el interrogatorio puede durar horas y horas. En el proceso penal se establecen ciertos límites. En definitiva, las pruebas se evalúan y se ponderan de forma distinta. En consecuencia, creo que el trabajo que se hizo con el aporte de los asesores del Ministerio también fue ir compatibilizando ambos sistemas. Por un lado, para fortalecer la Fiscalía Nacional Económica como un ente técnico, autónomo, especializado, destinado no solo a desbaratar carteles, sino también a supervigilar el funcionamiento del mercado, de la libre competencia en el mercado, pero a su vez también crear un sistema de sanción penal para elevar el reproche moral a través de una sanción punitiva, privativa de libertad, a aquellos que hacen de la afectación de la libre competencia un negocio rentable. Y es por eso que este proyecto, en primer lugar, establece sanciones penales que, como muy bien se decía, van a partir de 3 años y un día y hasta 10 años. Pero contrario a lo que puede creer alguien, que un juez va a poder bajar la pena de 3 años y un día por aplicación de atenuantes, hemos puesto una regla especial. No se puede bajar la pena de 3 años y un día por aplicación de atenuantes. Es decir, el juez solo puede recorrer
la pena establecida en el tipo penal, 3 años y 1 día a 10, y no menos. Y si por aplicación de la pena de 3 años y 1 día se podría aplicar una medida alternativa, no privativa de libertad, déjenme decirles que adicionalmente hemos considerado la misma regla que para la denominada Ley Emilia, a lo menos 1 año de prisión. Es decir, cárcel sí o sí aquel que es condenado por colusión. En segundo lugar, establecen reglas especiales que establecen justamente situaciones de inhabilidad. No solo la sanción penal afecta a aquel que se colude, principalmente también la sanción social. Y por eso que se establece un régimen de inhabilidades. No puede ser director o gerente de empresa del Estado, director o gerente en sociedades anónimas abiertas o sujetas a normas especiales, a cargo directivo de asociaciones gremiales o colegios profesionales por un plazo de 7 años y 1 día a 10 años. Las investigaciones criminales, tal como se ha señalado acá, se inician por querella a la Fiscalía Nacional Económica y esta fue materia de larga discusión, porque el Ministerio Público legítimamente decía, oiga, nosotros queremos iniciar la acción penal, pero la verdad es que se observó, y así lo señaló el señor Fiscal Nacional Económico y el Ministro de Economía, que si se producía una situación dual, podía generarse una afectación de la delación compensada y con ello, eventualmente, disuadir a aquellos que quieren ir a la sede administrativa a denunciarse o a denunciar a otros respecto de estas conductas, afectando el principal instrumento que es de investigación. En cualquier caso, el Fiscal Nacional Económico es quien presenta el requerimiento y si después el Tribunal de Libre Competencia genera una condena y el Fiscal Nacional Económico decide no iniciar la acción penal, esa resolución tiene que ser fundada. Y eso es muy importante porque aquí no hay discrecionalidad en estas materias. Se establece también dentro de este sistema un régimen de multas. Las multas hoy día son parte del negocio. A mí no me cabe ninguna duda, que dentro de los coludidos tenían sacada la cuenta de cuánto les salía el costo de las multas y lo metieron dentro del negocio. Me vale un buen negocio coludirme porque al final del día la multa es más baja que el beneficio que obtengo por el efecto de la colusión. Bueno, ahora va a ser distinto. Aplicando la recomendación del señor Fiscal Nacional Económico y siguiendo el modelo norteamericano, se establece una sanción el 2 por. Es decir, se multiplica por 2 la multa, el beneficio económico obtenido por la conducta colusoria. Si le era un buen negocio y el negocio le generó rentabilidades por 100, la multa será de 200. Y adicionalmente se establece una multa, una alternativa de multa, hasta el 30% de las ventas o de los servicios que están involucrados. 30%. Esto puede significar la quiebra de una determinada empresa. 30% de las ventas. Es decir, a los señores que pretenden coludirse o que se están coludiendo y hoy día están nerviosos viendo esta intervención en el Senado, déjenme decirles que le va a salir mucho más caro coludirse que seguir su acción colusiva hoy día por respecto de las multas y también de las sanciones penales. Se establece también que esas personas que han sido condenadas por colusión y esas empresas no pueden contratar a cualquier título con el Estado y con órganos autónomos, Congreso Nacional, Poder Judicial, y tampoco adjudicarse concesiones del Estado. Es decir, una persona o empresa que ha participado en acto de colusión que ha sido condenado no puede adjudicarse ningún tipo de concesión. Y eso es muy importante. Se establece también normas que ajustan, obviamente, a la ley de libre competencia, un conjunto de acciones. Quizá un elemento que no tiene que ver con el ámbito penal, pero que va a ser muy importante, es que la Fiscalía Nacional Económica ya no va a ser solo el ente persecutor. También la Fiscalía habrá obligación de informar cuando haya procesos de fusión u operaciones de concentración. Contrario a lo que se cree, las operaciones de fusión o de concentración no necesariamente son lesivas para la libre competencia. Pueden ser positivas en la medida que se potencian. El punto está que tienen que avisar a la autoridad para que la autoridad pueda investigar y decir, mire, ¿sabe qué? Cuidado porque esa concentración o fusión puede afectar la libre competencia. Y si la empresa o grupo de empresas no informan debidamente, tienen sanciones que también son bastante altas. Todo esto siguiendo los informes de la OCDE, que es muy importante. En materia de derechos de los consumidores, fíjese que la típica pregunta de los ciudadanos es, bueno, cuando se coludieron en la farmacia hubo una multa, ¿a beneficio del Estado? ¿Y los afectados qué?
¿Cómo se sanciona o cómo se indemniza a los afectados? Ahora, si usted me permite, presidente, 30 segundos más para terminar. Por supuesto, senador. En materia del consumidor se establece, por ejemplo, el derecho a la indemnización de perjuicios. Toda persona que ha sido afectada por un delito de colusión podrá presentar una demanda, y aquí hubo una discusión respecto a dónde se presentaba. Algunos planteaban que tenía que ser el Tribunal de Libre Competencia, otros el juzgado civil correspondiente al domicilio, para evitar que la gente de regiones tenga que litigar en Santiago. Al final, la solución que se había planteado era la peor de todas, que eran las dos alternativas, pero llegamos a un acuerdo y se tiene que demandar ante el Tribunal de Libre Competencia, que es el órgano especializado en estas materias. Y va a haber la posibilidad de indemnización de perjuicio, más allá de las multas y más allá de la sanción penal. Es decir, el afectado directo tiene derecho a que lo indemnicen, sin perjuicio de las acciones colectivas que lleva adelante, obviamente, las entidades defensoras de los consumidores, respecto a las cuales también pusimos norma expresa, porque cabe recordar que a propósito del juicio de las farmacias, la colusión de las farmacias, hubo toda una discusión respecto a si había legitimación activa o no de las... Y solo para terminar, presidente, destacar, insisto, que hoy día creo que hay un buen equilibrio con un más alto reproche moral a través de la sanción penal, con un correcto régimen de multas que va a desincentivar el negocio de la colusión y con una correcta participación de los consumidores a través de las acciones de indemnización. Y por último, destacar también, insisto, que se le otorga a la Fiscalía Nacional Económica esta capacidad de estudiar, de realizar estudios de mercado para prevenir, para evitar situaciones que puedan afectar la competencia y también, obviamente, en materia de control de fusiones como corresponde. Señor presidente, creo que es un proyecto que ha sido bien logrado, bien trabajado. Felicito nuevamente a la Fiscalía Nacional Económica por su trabajo y agradezco a todos los señores senadores y senadoras que han aportado con este proyecto. Voy a votar a favor.